Porque el virus es tan poderoso que agarra toda la maquinaria para su propio beneficio. Y llega un momento que muchas células se van a romper y se mueren. O van a inducir la apoptosis. Esto ocurre al inicio, pero este ciclo se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir hasta que va a ser tan grande que van a aparecer los síntomas. Ocurre primero en las primeras células infectadas. Cuando las primeras células infectadas produzcan más virus, estos nuevos virus van a viajar por la sangre y van a infectar nuevos sitios. El virus normalmente viaja por la sangre o por la linfa. ¿Cuál es lo lógico ahora? Lo lógico es ir dónde ataca el virus. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sabemos que el virus tiene esas proteínas, que son las S, que se unen a la célula por la ACE2. Entonces, ¿qué es lo que los investigadores de inmediato fueron a ver o a estudiar? ¿Dónde se encuentra el AC2 en el cuerpo humano? Y aquí yo tengo déjenme ver. El AC2 lo encontramos en pulmón, riñón, cerebro, creo que intestino también. Lo tenemos ahí se ve, lo tenemos en cerebro, pulmón, riñón, los riñones, los testículos, y lo más importante, en las células endoteliales. Células endoteliales. ¿Qué son las células endoteliales? De los vasos sanguíneos, arterias, venas, ¿ya? En todos los vasos sanguíneos, sean grandes, chicas, los vasos sanguíneos son como cañerías, por donde fluye la sangre, ¿cierto? Por aquí fluye la sangre. Por fuera hay músculo, hay tejido fibroso, etc. Pero por dentro, la pared interna, si yo abro esto, si yo lo corto con una tijera, la pared interna, esta pared interna, la pared que está para adentro, esta pared aquí está recubierta por las células endoteliales. El revestimiento interior de todos los vasos sanguíneos, de todas las arterias, de todas las venas, son células endoteliales. Y estas células endoteliales tienen el AC2. Entonces, el AC2 puede llegar por la nariz, llega a los pulmones ataca y ahí puede atravesar los vasos sanguíneos. Y de los vasos sanguíneos puede llegar al cerebro, puede llegar a los riñones, puede llegar a los testículos. Entonces, por eso es aún más peligroso este virus, porque ataca a las células endoteliales. Ahora, otra manera por aquí arriba en la nariz nosotros, en la parte superior aquí en el piso del cerebro, digamos, en el piso del cerebro, porque aquí está como el piso del cerebro, acá, a la altura de la nariz, está el epitelio olfatorio. Y por allí, por algunas estructuras que están cercanas al epitelio olfatorio, por ahí también el virus puede entrar al cerebro. Y se ha visto personas, o por lo que tengo entendido, se han hecho autopsias donde se ha detectado el virus en tejido cerebral. Tío, una pregunta, ¿ataca de la misma manera a través de esta célula o es solamente este? Si la diferencia con este virus es que este virus ataca a estas células o cualquier otro virus puede hacer el mismo efecto. SARS-CoV-1 es parecido a este, seguramente debe atacar a las mismas células, pero con mucha menor fuerza. Eso es lo que les quede claro, que este virus, la fuerza con que se une es muy intenso, es muy fuerte, se une con mucha fuerza a la célula, por eso es muy efectivo, es muy maligno con respecto a los otros virus parecidos. Es más efectivo porque se une con mayor fuerza. Porque si el virus, el CoV-A, supongo se une así, entonces yo lo puedo soltar así, pero este se une 10 veces más fuerte, entonces cuesta 10 veces más soltarlo. Oye, una por pregunta, eso es muy efectivo. Otra pregunta, mira, cuando tú hablabas de que el AC2
está en la pared interna de las venas y de las arterias. Esto se relaciona con lo que se está perdón. se está hablando en Estados Unidos del síndrome de Kawasaki, que hay varios niños que han muerto por un problema de inflamación de las arterias que termina afectando el corazón. Es que lo que pasa es que el virus, rompe células. Entonces, cuando hay daño celular, una de las reacciones es la inflamación. Entonces, es muy, pareciera que en este virus la ruptura celular es muy extensa. Entonces, por eso la reacción inflamatoria es muy grande. Ahora, hay una vacuna, y esta es biología molecular pura, y es preciosa la vacuna. Mira, ¿qué es lo que es una vacuna? Sistema inmune. El sistema inmune tiene que aprender. El sistema inmune está preparado para defenderse de cualquier invasor, pero tiene que aprender, tiene que tener una primera experiencia para que su mecanismo de defensa sea hiper efectivo. ¿Ya? Entonces, cuando se forma el sistema inmune, durante el feto, durante el desarrollo, el cuerpo produce una biblioteca de defensa. Es decir, en esa biblioteca están todas las defensas para todos los bicharracos habidos y por haber. Porque hay un mecanismo azaroso que produce todas las posibles combinaciones. Entonces, el cuerpo humano se anticipa, dice, y prepara defensa para todos los bicharracos, para todas las malignidades. Pero no es que él sabe que existe que existe el otro, sino que hace para todo. Al 100% de probabilidad, una cosa así. ¿Ya? Y los tiene ahí. Entonces, el sistema inmune es una biblioteca de defensa. Se dice naif. El sistema inmune, durante el desarrollo fetal, produce una batería de defensa para todos los bicharracos, sin saber si existen o no existen, no importa, pero produce defensa para todo, pero mínimas cantidades, ¿ya? Se prepara, se anticipa a lo que podría venir en el fondo, prepara todas las posibles combinaciones, toda la posible variedad de anticuerpos los produce el sistema inmune durante el estado fetal, sin saber si va a servir o no va a servir. ¿Ya? Todos los anticuerpos, posibles anticuerpos, obviamente tiene que aprender que lo que es propio de él, porque si produce anticuerpos contra sí mismo no tiene ningún sentido. Entonces, aprende lo que tiene él y después produce todo lo que no tiene. ¿Por qué tal? Para defenderse. Cuando el virus entra, a la célula, la infecta. ¿Ya? Y la célula infectada produce más virus. ¿Ya? Produce muchos virus. Entonces, van a llegar unas células que son como macrófagos, que son como el camión de basura de la ciudad, ¿ya? Y detectan que hay algo extraño, que es externo, que es ajeno al cuerpo humano, van para allá y se lo comen. Son macrófagos. Macrofago es comer, comen macro, se lo tragan completo, así como las serpientes, se comen a las ratones, así se comen los macrófagos, se comen el virus. De la misma manera que el virus entra a la célula, de la misma manera estos gallos se lo comen. Y lo rompen y lo hacen tira a pedazos. Entonces el macrófago se come al virus, después lo rompe en distintos pedazos, y esos pedazos algunos de esos pedazos se van a la membrana. Entonces esos pedazos son
pedazos de proteínas virales. Y esas son las que avisan al sistema inmune que hay una infección viral. Estas células son presentadores del invasor. Para no ponerle otros nombres, tienen otro nombre, pero son los que presentan el invasor al sistema inmune y el sistema inmune reacciona. ¿Y cómo reacciona el sistema inmune? No los voy a complicar mucho, pero lo básico. Entonces, yo les dije que había una batería, una biblioteca para todos los posibles patógenos, ¿cierto? ¿Ya? Llega el SARS-CoV-2, se lo come el macrófago y el macrófago presenta proteínas virales en la membrana para que el sistema inmune lo detecte. Entonces, ahora, esta proteína viral es reconocida por uno de ellos, por el otro no, por este. Y esta célula se empieza a dividir y empieza a producir el anticuerpo contra esta proteína, la proteína viral. Entonces, cuando empieza a producir más, estos anticuerpos después viajan por la sangre y van a llegar donde está el virus. Acuérdense que el virus anda nadando por la sangre también. Entonces va a llegar, entonces los anticuerpos se van a unir acá. Estos anticuerpos se van a unir ahí, a la proteína S, y bloquean la proteína S, la bloquean, la encubren, la tapan. Y por lo tanto la proteína S ¿qué no puede hacer? Unirse a una nueva célula. Porque está bloqueada, está tapada por el anticuerpo. Entonces las proteínas S nos dejan de ser funcionales, porque están bloqueadas por el anticuerpo. No solamente eso, sino que esta parte de acá después induce otros mecanismos para que esto se rompa y se rompa y se elimine rápidamente. Tengo una consulta. A medida que las células de cualquier organismo se replican, van adquiriendo mutaciones. En este caso, este COVID-19 o la R tiene la capacidad de mutar muy rápido porque tiene un mecanismo implícito de replicación. Por lo que leí, parece que no es muy, la mutación no es muy rápida, no. Por lo que leí, no sé, mira, es que el otro día fui a comprar y conversando con alguien, una persona que obviamente no sabe mucho de bioquímica o virología, qué sé yo, y me decía que no, que la Organización Mundial de la Salud hablaban que habían 2.500 virus, que eran, entonces, es como pensar que son 2.500 distintas vacunas que te tienes que inyectar. No. ¿Y cómo lo explico? ¿Cuántos millones de personas hay? ¿Cuántos millones de personas somos? ¿7.000 millones? ¿Todos somos iguales? No. Genéticamente no todos somos iguales, pero todos pertenecemos a la misma especie. Nadie se dispara con una característica distinta, muy distinta al resto de la especie. Todos somos la misma especie. Lo mismo pasa con el virus. Pueden haber variantes, pero la función principal se tiene que conservar. A ver, ¿por qué ocurren las mutaciones? Porque cuando se empiezan a copiar, cuando esta molécula se empieza a copiar por una enzima, que en este caso, en este virus se llama replicasa, a veces esta enzima comete errores. Por eso esa es la mutación. La enzima comete errores. Esa es la mutación natural. Porque hay una mutación que es inducida, y es inducida por químicos, por mutágenos, cancerígenos, etcétera, etcétera. Pero la mutación natural, al azar, es porque la enzima se equivoca. Sin embargo, hay sistemas, por ejemplo, en la síntesis del material genético nuestro, la enzima también se equivoca, pero hay un mecanismo de reparación. El sistema se puede dar cuenta, aquí hay un error, y lo arregla. Entonces, por eso la mutación es muy baja. Por lo poco y nada que leí, esta replicasa es bien eficiente, comete pocos errores. Por lo menos hay un estudio estudiaron
estudiaron los virus de personas enfermas entre enero y marzo, miles, y estudiaron y vieron si había mucha diferencia entre uno y otro, y vieron que eran más o menos estables, que no había mucha gran diferencia. Pero se supone que el virus no es, muta, pero no tan rápido. Ahora, muchas de las mutaciones, muchas mutaciones van a ser silenciosas, es decir, muta, pero no pasa nada. Otras mutaciones van a ser letales, van a ser mutaciones que el virus no va a poder seguir replicándose y hasta ahí no llegó. Y otras mutaciones cambian. Hay mutaciones que hacen cambiar al virus, hay otras mutaciones que son letales y hay otras mutaciones que son mudas, son silenciosas, que no pasa nada. Tío, el otro día conversando con usted, nos explicaba, en función de lo que usted explicaba de la estructura del virus, por qué era tan importante el uso del jabón para como romper este virus. A ver, porque el virus... Oye, pero en todo caso, mientras lo busca, el otro día yo leía de que los individuos, los seres humanos, tienen del orden de 120 mutaciones. Claro, en los miles y miles de genes no es nada. Y esas mutaciones son insignificantes, no son trascendentes, no hay una claro. funcional. Claro. Porque lo que pasa, Alex, que en los cromosomas solamente como el 10%, en realidad la cantidad que es funcional es mínima. Claro. La mayoría del material genético que nosotros tenemos en los cromosomas no se sabe para qué sirve. A lo mejor debe tener alguna función, pero no se sabe. No lo codifica para proteínas. Es que mira, que de hecho, es que yo te comentaba de que el ADN, como lo explicabas tú, tiene un mecanismo de corrección. Entonces, cuando se replica el ADN, se corrige, se autocorrige, de manera que las mutaciones o los errores que cometen son relativamente pequeños. Pero en el caso del virus, el virus tiene un genoma en base a un ARN, y el ARN no tiene ese mecanismo de corrección. Espérate, va a depender de la enzima con que se replica. Si la enzima copia bien, va a haber pocas mutaciones. Por ejemplo, el virus del SIDA comete muchos errores, demasiados errores. Por eso el virus es tan complicado tratar ese virus. Porque ese virus, de un virus, produce miles de distintas formas de virus. Porque la enzima que lo replica copia muy mal, comete muchos errores. Yo tengo entendido que esta enzima que replica a este virus comete muy pocos errores. Es muy eficiente. La selección natural, la naturaleza proporciona todas las posibles combinaciones genéticas. Pero si esa combinación genética sobrevive, está bien, pero puede que esa combinación sea maligna y el individuo no sobrevive y ese individuo desaparece. Entonces, ese tipo de personas van a desaparecer genéticamente, no van a haber más en la población, y esto van a hacer reproducir. Entonces, esa es la selección natural. Yo en algún momento te quería preguntar, por la fiebre española, que yo creo que es un coronavirus, ¿cómo fue eso que no habían tanto adelanto científico ni vacuna? ¿Cómo fue que desapareció después que dio 2 o 3 vueltas en el mundo, murieron como 50 millones de personas y de repente en forma natural desapareció? O sea, ¿ese fenómeno se puede dar en el coronavirus? No. Es que eso es lo que me faltó explicarte acá, cómo desaparece. Expliquemos, sigamos entonces. Oye, no me dejaron que respondiera lo del jabón. Sí, por eso aquí está, mira. Mira, el virus tiene la parte central, tiene el ARN, el mensaje con esa proteína, y esto es la nucleocapsia. Y por fuera están estas proteínas. En esta envoltura va a haber proteína viral y membrana celular de la célula de donde se originó este virus. Entonces, la membrana celular a nivel molecular es una bicapa de lípido. Este es un lípido y este es el otro lípido, ¿ya? Es una bicapa. Esta es una capa y esta es la otra capa, ¿ya? Y así. ¿Ya? Y por aquí van a haber enterradas proteínas, van a haber proteínas por dentro, van a haber proteínas por fuera y van a haber proteínas que atraviesan toda la membrana. Cuando tú usas jabón, lo que tú estás haciendo, estás solubilizando el lípido. Y de esa manera tú rompes la membrana. Tú rompes el virus. Hay una saponificación
Ahora, ¿cómo se elimina el virus en una población?